Adriano tomó esta decisión de expulsar a todos los judíos de esta área porque se levantaron en guerra contra los romanos y los romanos ya estaban hartos de ellos. ¿Han oído hablar de Masada? ¿Sí? Si no, anótenlo ahí, Masada, y estudie la historia para que vean cómo los romanos ya estaban hartos y destruyeron a los judíos. Bueno, no los mataron, ellos mismos se mataron, pero fue una gran guerra que hicieron los romanos. Entonces los romanos dijeron, ¿cómo acabamos con estos judíos? Esto es un ataque satánico, porque Satanás siempre va a atacar a los pueblos judíos, siempre. Bueno, Adriano expulsó a todos y les cambió el nombre a la tierra. Ya no va a ser la tierra de Judá. ¿Cómo cree que le llamaron? Tierra de los filisteos. Así le llamó Adriano. ¿Y sabe lo que significa tierra de los filisteos? Significa Palestina. ¿Ya? En el año 135, Adriano, un romano, le cambió el nombre a la tierra de Israel, se la cambió por Palestina, tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque quería desaparecer a los judíos a como diera costa. Entonces todos los judíos empiezan a huir de Jerusalén. Por eso ya la iglesia en Jerusalén ya no podía ser la sede de los concilios, ya no. Entonces algo interesante, empezaron a irse a reunir en otras ciudades que para el cristianismo eran importantes. ¿Como cuál? Antioquía. Ahí se iban a reunir. Éfeso. Ahí se iban a reunir. Alejandría. Me faltó uno por acá que estuve estudiando en la historia. Por acá hay otro pueblo que fue importante. Roma. ¿Ok? Estos voy a ponerlo por acá. Estos van a ser ciudades importantes para el cristianismo en ese tiempo. Porque aquí había un gran conflicto contra los judíos que los expulsaron de su tierra. Entonces el cristianismo seguía todavía fuerte, seguía creciendo, pero se tenían que seguir reuniendo. ¿Por qué? Porque las iglesias empezaron a crecer de una manera increíble. Pablo empezó a formar iglesias por todos lados. Así que se le empezaron a levantar grandes sedes a todos estos pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué Antioquía? Porque aquí es donde se les llama al cristianismo o a los seguidores de Cristo cristianos por primera vez, en Antioquía. Aquí Pablo sale con Bernabé para ser grandes misioneros. Aquí empieza a predicar el evangelio a los gentiles. Es una gran ciudad para la iglesia. Pero también fue Éfeso. ¿Por qué Éfeso? Porque Pablo la funda. Pablo escribe una carta a Éfeso. Juan escribe Apocalipsis en una isla que está por aquí, Patmos, para dársela a las iglesias de Asia, a las iglesias de aquí, pero la principal de ellas es Éfeso. Pedro estuvo en Éfeso, Juan estuvo en Éfeso, Apolo estuvo en Éfeso, Priscila de Aquila estuvo en Éfeso, Timoteo, Lucas, Marcos, todos esos grandes hombres de Dios estuvieron en Éfeso. ¿Ok? Ahora, otra fue Roma. ¿Por qué? Porque era la capital del Imperio Romano. Era una ciudad bien importante para el Evangelio. Porque recuerden que los cristianos buscaban las ciudades importantes porque de ahí ¡pum!, se esparcían por todos lados. Ustedes que están aquí en Tijuana son una iglesia bien importante, hermanos. Porque de aquí vienen de todas partes de México y del mundo entero. Y cuando ustedes predican el Evangelio y esas personas se vayan, exactamente lo que pasó en Pentecostés. Oyeron el Evangelio y se fueron y llevaron la palabra. Ustedes están en el puente perfecto para hacerlo. Nosotros predicamos en una ciudad que entra y sale gente porque es un lugar donde se siembra mucho la tierra. Entonces estamos en un lugar perfecto para predicar el Evangelio. La gente va una temporada, oye el Evangelio y se va para otros lugares. Y así que el Evangelio se está yendo para todos lados. Así que estas eran las ciudades que ahora van a ser las sedes. Que cuando hay un problema se van a reunir en alguna de esas ciudades para solucionar el problema. Ya sea doctrinal, moral o estrategia para predicar. Muy bien. Para el año 70, cuando Jerusalén, el templo es destruido, ya tenemos iglesias por todos lados. Es más, había una iglesia. ¿A dónde quería llegar Pablo? Una vez mencionó que él quería ir a una ciudad. Que dijo, a ver si un día voy a España. Quería ir a España.
Y cuando leemos la historia, también vemos que en Francia ya había una iglesia. ¿Ok? Eso es a través de la historia. No hay mucha información de ellos, la verdad no lo hay, porque todo el Nuevo Testamento se enfoca en esta área. ¿Ok? Pero ya había iglesias por muchos lados. Entonces estamos viendo que las iglesias empiezan a crecer. Después del año 70, el evangelio está creciendo de una manera bárbara. Ahora, ¿a quién escogió Dios para cuidar todas estas iglesias? Para adoctrinar a estas iglesias, escogió a 12 hombres llamados los apóstoles. Este es algo importante, hermanos, bien importante. ¿Por qué digo esto? Pablo escoge a estos 12 hombres y le da la misión de ir y predicar el evangelio, las buenas nuevas, la palabra que tiene poder para salvar a la humanidad. Así que el mensaje que ellos van a dar es súper importante. Si ellos cambian el mensaje, cambiaste el poder de la palabra. ¿Correcto? Por eso no hay otro evangelio, más hay un evangelio, una sola palabra que debemos de predicar, no más. Entonces los apóstoles tenían que predicar esta palabra y nada más, y la tenían que defender, que nadie la corrompiera, que nadie le cambiara, que nadie le quitara. Este es el poder de Dios para cambiar vidas. ¿Qué es lo primero que ataca el diablo en una iglesia? La palabra. ¿Por qué ataca la palabra? Porque es el mensaje de Dios a la humanidad. Entonces, cuando Satanás viene a una iglesia y te empieza a quitar la palabra, te quitó el poder de Dios para salvación, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Pero si tú ya no predicas la palabra, la gente viene a oír filosofías, mandamientos de hombres, ideologías humanas, pero ya no escucha la palabra. Entonces la gente ya perdió el poder de la vida, porque la vida está en la palabra de Dios. Por eso es bien importante apoyar a su pastor, hermanos, porque el pastor está cada domingo preparándose para enseñarles la palabra. Y si ustedes no la cuidan y dejan que entren lobos rapaces, el último que se va a enterar es el pastor, ténganlo por seguro. Pero ese lobo rapaz va a empezar a envenenar la palabra en el corazón de ustedes. Por eso hay muchos cristianos hoy en día que dicen, oh, yo ya no sé ni en qué creer. Yo creo que también hay algo importante ahí, ¿no? La parte que a mí me corresponde como mi búsqueda. Puede venir la palabra tergiversada por parte de otra persona, pero es bien importante que yo esté constantemente refrescando esa parte. La palabra no la van a escribir de una manera diferente, no aquí es más. Ajá, la van a explicar diferente. Exactamente lo que a mí me corresponde, y el enemigo sabe que confunda al pueblo. Sí. La confusión es lo que hace que perdamos el sentido del camino. Correcto. Por eso el trabajo de los apóstoles era cuidar la palabra. Era su trabajo número uno. Como estaban los apóstoles, era bien difícil que entrara un lobo, porque cuando entraba un lobo a la iglesia y enseñaba algo diferente, salía el apóstol con la autoridad de la palabra y decía, eso está mal, y todo el pueblo lo creía. ¿Por qué? ¿Lo dijo el apóstol? ¿Cómo que no? Entonces se mantenía la palabra. Pero ¿qué pasó cuando los apóstoles ya no estaban? Entonces había un problema. ¿Quién tiene la autoridad? Es por eso la sabiduría del Espíritu Santo, al ver que los apóstoles estaban siendo perseguidos, estaban llegando a ancianos, estaban en medio de la persecución y los podían matar, entonces el Espíritu Santo los empezó a inspirar para escribir la palabra, que es la que usted tiene aquí. Si usted no la lee, se está perdiendo el propósito por el cual Dios mandó a estos hombres de Dios. Este escrito es palabra de Dios. Dios se la reveló a los apóstoles para que la escribieran, para que usted y yo la leyéramos, la estudiáramos y comprendiéramos que es palabra de Dios para salvación, para tu vida, para tu crecimiento, para cuando estés en problemas. Crea la palabra, porque la palabra tiene poder para transformarnos en todos los aspectos. Algunos quieren ir al psicólogo, palabra del psicólogo. Por el psicólogo, pregúntale cuál es su psicólogo de él. Porque todos los psicólogos tienen su psicólogo.
Nosotros tenemos a Dios, hermano. Tenemos un gran hombre de Dios que nos guía en la palabra. Cualquier problema, venga a Él. No vaya a visitar al pastor que está allá de aquel lado, que el que lo pastorea a usted es Él. Ahora con el Facebook todo el mundo anda viendo a todos los pastores. Por todos lados, ni los conocen, ni los pastorea a ustedes. Ni ora por ustedes. Ni se preocupa por usted ni por tus problemas, pero siguen más a otros pastores que a tu pastor. ¿Por qué? Dios lo puso aquí para ustedes. No busquen por otro lado lo que Dios puso a ustedes.